¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. Esta semana, después de la charla que tuvimos con Lauri Fernández sobre Malvinas, nos volvemos a mirar el mundo de los cómics y de la historieta, pero hoy de una manera bastante creativa y bastante original, me parece. Vamos a visitar una comiquería, ya digamos que no existe más. Hemos visitado la fábrica de historietas o Sector 2814 y charlamos con sus dueños. Pero en este caso es una comiquería que no existe más. Me refiero a Camelot, que fue durante años como una referencia ineludible de lo que era el lugar para buscar, para charlar y para compartir cosas sobre el mundo de anime, manga, cómics. Y bueno, estamos con un librito recién salido, un libro recién salido hace muy poco y muy bien recibido por lo que me estaba comentando su autor. Vamos a charlar con Gustavo Gabrieli sobre el libro, que se llama Camelot, épica de una comiquería, editado por Signos del Sur Ediciones. ¿Sí? Gustavo es realizador integral en animación y cine digital, recibido en la Escuela Da Vinci. Es docente también en materias de cine de animación en universidades nacionales y privadas, y también se desempeña como artista independiente. Así que te doy la bienvenida y las felicitaciones por el libro, Gustavo. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La verdad muy contento de haberlo leído, lo disfruté muchísimo el libro, así que desde ya las felicitaciones. Y preguntarte, bueno, ¿qué te lleva, ¿no? a transformarlo en un libro? Creo que Camelot, lo he hablado con amigos del mundo ¿no? El mundo comiquero. Camelot, todo el mundo tiene una anécdota que contar, pero bueno, transformarlo en libro también es una decisión, ¿no? ¿Qué te llevó a verlo así, materializado en un libro? Bueno, es una buena pregunta. La verdad que todo empezó medio en joda, como queriendo buscar información hace ya prácticamente un año atrás, o sea, a principios o mediados del 2021. Y en un momento lo primero que se me ocurrió fue querer hacer un documental, pero como no tenía suficientes datos, no tenía gente tampoco que quisiera o que pudiera participar, con el paso del tiempo decanté por hacer una versión escrita, una versión simplemente escrita que funcionara y listo, ¿no? Contando la historia. Total, si es un documental o un cómic o lo que sea, siempre empieza con un guión, así que qué mejor que dejarlo simplemente por escrito y listo. Mirá vos, me gusta la idea, un documental, sí, hace, en el libro haces referencias a sitios, a YouTube, a notas de YouTube, que la verdad que las googleé, apenas las vi, dije, a ver, Gustavo transcribe, ¿no? Diálogos de los entrevistadores de esas notas que están colgadas en YouTube, pero ahora que lo decís, la verdad que sí, que es una idea genial, me parece, como para continuar o ampliar este mundo. Claro. El libro. Claro, me pareció que no había... O sea, cuando uno se ponía a buscar sobre Camelot en internet, siempre encontrabas puchitos de información por acá y por allá, todo disperso. Y me pareció interesante juntarlo todo eso, juntarlo en un texto que estuviera ordenado de cierta manera y que contara la historia un poco de Camelot. Y digo un poco porque siempre supe que esto era un rompecabezas que nunca iba a completar del todo. Como yo no soy, o mejor dicho, no estuve tan involucrado en muchas cosas, yo simplemente era un cliente como muchos más que iba, compraba y llegué a conocer alguna que otra cosa más, pero nada más. Entonces quise que hubiera algo, ¿no? Que condensara toda esa información que estaba dispersa, porque sinceramente creo que en algún momento puede desaparecer. Así como ciertos blogs fueron desapareciendo, quién sabe que el día de mañana desaparezca Facebook o cualquiera de otras de estas páginas y toda esa información se pierde, ¿no? Claro, entonces claro. Esa fue la idea. Está buenísimo, sí, es verdad. Y es otro formato, me parece que es un formato que invita a entrar de otra manera y que vos me lo mencionás. El formato del blog es corto, es breve, es todo el tiempo como un mosaico. Y este libro, bueno, nada, tenés capítulos, tenés como un enfoque ya tuyo, una mirada más global, y eso es lo que me parece que está buenísimo que te hayas animado a hacerlo. Pero no quiero dejar afuera
nada, este es un podcast que se abre, ¿no? Como se llama El Lector como Artesano, entonces a veces charlamos con gente de la literatura, de otros mundos que no es la historieta, y yo pensaba, digo, bueno, si le tuviera que explicar a alguien que nunca fue a Camelot, ¿qué era Camelot? ¿Qué le dirías? Así, en pocas palabras o en una definición. ¿Cómo lo definirías ese lugar? Bueno, es una muy interesante pregunta, porque yo hablando con mucha gente ahora, últimamente, que no conoció Camelot, la referencia que tienen del lugar es que era un lugar chico y que eras mal atendido y que el dueño estaba bajo los efectos de algún estupefaciente. Claro. Y digo, no puede ser que eso es lo único que sobreviva de un lugar que para muchos fue otra cosa. Y creo que esa respuesta está en el libro entero, porque es complejo hoy en día explicarlo con la cultura de la cancelación. Hay muchas cosas que se hablan de Camelot que tal vez no de Camelot, ya del dueño, porque el dueño era Camelot, Camelot era el dueño, claro. y el dueño era Camelot, que hoy en día mucha gente no está de acuerdo, y me parece bien, ¿no? Cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera. Y eso está en el prólogo del libro, donde dejo en claro que lo que estoy contando es algo que no está comprobado, no es 100% comprobado. Hay cosas que son públicas, uno las puede buscar y las puede encontrar, pero que es un cuento, es la historia de un relato sobre Camelot y cómo empezó, y también hago mención a las otras comiquerías, porque no fue solamente Camelot, fue una época especial. Me refiero más que nada a la época de los 80, los 90, cuando estos lugares eran únicos, realmente no había más que esto, no como hoy que uno encuentra material por todos lados, ¿no? En aquella época no te quedaba otra que visitar una de estas comiquerías para encontrar material, y que sepan los que no lo conocieron que era otro mundo también, ¿no? No había internet en una época, no había internet, por supuesto, no había redes sociales, y estos lugares eran como una leyenda, ¿no? Eran como una meca a la que tenías que ir si querías realmente conseguir algún material que no se podía conseguir en otro lugar. Pero bueno, eso solo. Sí, tal cual. Y era un espacio de sociabilidad también, me parece, ¿no? De encuentros casuales, capaz. Medio en ese punto, ¿no? Que señalás vos, esa meca de juntar gente que a veces es muy apasionada, o enterarte noticias. Me parece que hoy Internet eso lo dimensionó de otra manera. Y yo tengo el mismo recuerdo que vos. Había cosas que solo te enterabas yendo ahí, o sea, no circulaban por otro lado. O alguna revista especializada, que también medio explotaron, ¿no? Pero bueno, mencionaste un poco esta idea de que está en el prólogo, y me llamó la atención que en algunos momentos vos señalabas como fuentes anónimas, ¿no? Como personas que vos charlaste. ¿Eso fue una decisión tuya a pedido? ¿No quisiste revelar fuentes por una cuestión de exposición? ¿O un poco para que la polémica no se vaya para otros tantos? Bueno, acá es donde tengo que contar que hubo una confusión con esto, porque la gente se pensó que era un copy-paste, un copiar y pegar de cosas que hay en internet, y en realidad no es así, porque realicé muchas entrevistas, pregunté a mucha gente. El problema es que, de vuelta, volviendo al mismo tema, y digo lamentablemente porque creo que no es algo que sea correcto del todo, se ha formado una leyenda negra en torno a Camelot, por la cual hay mucha gente que no quiere hablar, mucha gente con la cual intenté comunicarme. Solamente el hecho de nombrar a Camelot me terminaban cortando el rostro, o sea, no querían saber nada. Y hubo gente, es decir, en un momento tuve que adoptar una posición como desinteresada y empezar a preguntar como quien no quiere la cosa, ¿no? Empezar a consultar qué cosas sabía, qué sabían. Y ahí hubo mucha gente que directamente no quería dar el nombre, o directamente ya no les preguntaba por no comprometerlos, ¿no? Claro. Pero en el libro, vos que lo leíste, vas a ver que hay mucha gente que sí da el nombre. Y toda esa gente le pregunté, y
me dieron la aprobación y me dejaron dejar dicho sus palabras en el libro. Y es bastante gente. Me hubiera gustado encontrar más gente, pero me fue imposible. Por ejemplo, Mariela del Carril, que no la pude encontrar, que hubiera sido interesante si tenía algo que decir. Supongo que quedará para otro documental, tal vez. Y mucha otra gente más. Pero bueno, por lo menos lo que hay está, y a veces los anónimos no, es decir, no cambian la historia, ¿no? A fin de cuentas es una historia y tener un nombre o no varía mucho la cosa. No, me parece justamente que me gustó que tu decisión, ¿no? Tu decisión de decir, y un poco me lleva a esta pregunta que fue descubrirlo. Siempre supe que había como... A ver, yo soy bastante outsider del mundo del cómic, no estoy metido en todo. Sabía que sí, hay muchas críticas, que ahora vamos a hablar un poco de Gerardo, ¿no? Su figura, figura pública, pero no al punto de no querer dar nombres. Me pareció como llamativo, pero bueno, me gustó que la idea que vos lo retrates como una postal también de esto, ¿no? De lo que es reconstruir la historia la memoria de un lugar y la historia de un lugar. Claro. Y te quería preguntar sobre eso. La figura de Gerardo, vos la señalás con una postal, me parece genial, que es... Ahora no recuerdo, en el libro mencionaste que es una colección de muñecos de fan, digamos, ¿no? Sí. Sí, le realizaron una figura. Sí. Le realizaron una figura, a ver si te encuentro porque ya que estamos... Milonga, perdón, si me dejan total, es una marca. Sí. Milonga Custom, son muy famosos. Ahí está, Milonga Custom. Gracias. Ellos meten la figura de él, ¿no? Con su pelo largo, así como en su momento más icónico. Claro, Gerardo, entonces, que logre eso quiere decir como todo un personaje, ¿no? Y es, si bien el mundo del cómic tiene muchas personalidades muy fuertes, me parece que él logró como generar esta cosa medio icónica que es el coleccionista excesivo, ¿no? Mencionás en una anécdota que él compraba stocks, ¿no? Se estoqueaba como de más. Ahora te dejo que la amplíes, pero hay como claros oscuros que no sé cómo lo ves vos, pero es muy difícil encontrar en otras comiquerías o en otros comerciantes, ¿no? En otros comerciantes, sí. Me cuesta encontrar personas que sean tan llamativas. La verdad que yo hoy venía pensando en lo que era Camelot cuando tenía la galería, y yo que estuve hace poco por ahí en esos locales, uno los ve como vacíos. En realidad no están vacíos, están llenos de cosas. Lo que pasa es que, para que el oyente entienda, en la época en que Camelot tenía ocupadas esas galerías, había una enorme cantidad de mercadería. Era descomunal la mercadería que había, porque daba la sensación de que eran locales chiquitos y en realidad estaban hasta el techo de cosas. Sí. Y eso creo que era parte de toda esa magia, pero de la personalidad. Y en cuanto a Gerardo, yo ahí lo que digo es lo que dicen muchos, los que muchos me dijeron y yo también lo digo, es que nunca llegaron a conocerlo personalmente. Era una persona que siempre lo trataban a nivel comercial, era como un cliente o tal vez alguien que era un colega, o bien sea alguien que también lo proveía de material, pero nunca era conocido personalmente. Y creo que se ganó un poco esa leyenda en base a estar todo el día adentro del local, que eso lo sabe todo el mundo. El tipo se pasaba todo el día dentro del local, y si no lo veías en algún programa de cable, y si no también estaban una vez por semana en la radio, en la Rock and Pop. Y aparte era como una figura medio pública, no como una figura de televisión, no como un actor de cine, pero todo el mundo lo conocía porque el tipo estaba siempre ahí. Y siempre trataban de que lo atendiera a él. Entonces se ganó un poco ese lugar. Sí. No sé si te lo comparto, a ver esta mirada mía, pero a la vez él no era, era una autoridad, pero a la vez no era un súper fan de todas las series, ¿no? No lo escuché nunca hablando tanto de series o de cosas, sino era como un gran coleccionista, me parece, como un gran... Sí. ¿No? Una cosa así. Yo no sé si era... La verdad que no sabría decirte eso. Yo creo que él empezó como... Y esto lo dicen otros, ¿no? Y esto lo calco de otras cosas que escuché. Yo creo que él tenía sus gustos como cualquier otro,
pero no lo veo, no me lo imagino como un tipo coleccionista. Él en realidad, lo que cuenta un poco el libro, es que tenía como esta cosa de cruzado, ¿no? De un cruzado, de un caballero cruzado, como una especie también de Don Quijote, de querer imponer y, no sé si imponer, pero desplegar esta fantasía que en una época no era común. Me refiero a lo siguiente, en una época no era común que los chicos, que hubiera 5 o 10 películas de Marvel por año, o que la gente fuera tan fanática del manga, del anime, que los chicos se fueran hoy tan fanáticos de todo eso. En aquella época, estoy hablando de los 80, los 90, que fue la época de auge de Camelot, no era común eso, era muy marginal. Y la gente que gustaba de esas cosas era considerada como digamos, aniñada, o digamos, era algo muy particular. Entonces me da la sensación de que, aparte del hecho comercial, ¿no? De querer ampliar el negocio y todo, y esto por lo que escuché también de una de mis fuentes, y que está en el libro, es esta idea de algo más, ¿no? Ya no tener un local y vender cómics, Claro. sino de querer hacer algo más, como de llevar este estandarte de que los cómics y las películas y los superhéroes, y el anime y todo eso ocuparan un lugar. Claro. Y es más, él mismo lo dice, ¿no? En la última entrevista, él dice todo esto, afirma que puso su granito de arena y que contribuyó de alguna manera, y no me cabe duda. Pero bueno, no fue el único tampoco, pero creo que fue uno de esas personas importantes, ¿no? Claro, justo esa entrevista también, una entrevista re interesante porque, nada, se da justo en el momento donde él decide cerrar, ¿no? Aparece toda esta, de vuelta, ¿no? Otra vez aparece, así como era controversial su figura, su salida también lo es. O sea, hay algo medio, parece como un Elvis Presley, ¿viste? Que está vivo, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Dónde está? Sí. ¿No? Apareció, sí. Se fue, se debía plata, ¿no? Vos reconstruís como ese abanico de rumores, ¿no? No dejan de fragmentos. Claro. Sí. O sea, y el silencio de él que un poco acrecienta, ¿no? Esos rumores, porque no sé si has podido contactarlo o si si has tratado de contactarlo. ¿Cómo ves ese cierre? ¿Cómo lo decís en el libro, pero digo, para comentarle a la gente que lo está escuchando ahora? ¿Cómo reconstruís esa salida que es, si no recuerdo mal, 2010, ¿no? Es el año que... 2010 es cuando él cierra, y luego lo siguen viendo durante un par de años más y no lo encuentran. Después, prácticamente el 2015 desaparece. Claro. Completamente de cualquier visión de personas. Bueno, primero y ante todo decir al oyente que el libro no trata sobre Gerardo, trata sobre Camelot. Quiero hacer siempre esta salvedad, sí. Porque hay una cosa que quiero dejar bien en claro, es que una cosa es el lugar, ¿no? Todo esto del local y lo demás, y otra cosa es la figura de Gerardo. Que no se confunda el lector, que yo no cuento cosas personales de Gerardo, lo que cuento es todo lo que yo recuerdo también y lo que pude obtener, siempre en relación al local. Eso por un lado. Por otro lado, tengo una anécdota que no está en el libro y que decidí no dejarla, porque pasó lo siguiente. Lo primero que quise hacer cuando empecé con mi investigación, evidentemente, fue encontrar a Gerardo. Y al cabo de 2 meses, porque hubo gente que tardó meses en contestarme en todo esto, aparentemente di no con el paradero, sino con un contacto. Y digo aparentemente porque nunca pude comprobar, ni puedo comprobar hoy en día que sea él el que me haya contactado. Y en un solo mensaje me contestó que estaba agradecido por el reconocimiento, pero que no estaba interesado en participar. Entonces, a partir de ahí, a mí me da camino libre para interpretar a mi manera los datos que tuviera a continuación. Esto no está en el libro. Lo que yo digo en el libro, y no es tampoco ninguna cosa extraña, es que
Luego Mariano Cholaquian, en el podcast Ouroboros, que se puede encontrar por ahí, van a ver que él también llegó a una situación similar, donde tuvo prácticamente uno o dos mensajes y nada más. Pero eso es toda la historia. Así que no sabría decirles, creo que nadie sabe, y si alguien sabe, tal vez no lo quiera decir, pero sinceramente a esta altura a mí me interesa, pero para este libro no lo tomé en consideración, porque lo que yo quería contar es la historia de Camelot. Cómo empezó, toda esa historia que yo algo llegué a conocer, cuáles eran las características, por qué era importante, cómo se desarrollaron en algunas de estas exposiciones de convenciones de cómics y demás, y qué relación tenían con otras comiquerías, bueno, todo eso, ¿no? Todo eso está un poquito en el librito. Sí, yo creo que justamente me gusta el balance, como vos decís, no es un libro de una persona, es una persona como que es difícil lidiar con eso como contenido, ¿no? Me imagino vos decidiendo, bueno, cuánto espacio darle, cuánto ya no darle, y me sugirió como una premisa que me gustaría que se replique en otros lados, que es reconstruir ese circuito que vos decís, ese circuito. Absolutamente. Mencionás Fantabaires, ¿no? Pero claro, ponele, voy a hacer cosa de viejo, de recuerdo. Yo recuerdo un Fantabaires, porque yo fui a uno. Claro. Vos me decís ahí, hay 4. Bueno, me perdí de 3 porque yo era un pibe y me enteré en el último. Entonces, es que yo también creo haber ido a 1 o a 2 como mucho y nada más, muy poquito. Y un montón de exposiciones que Camelot ponía, digamos, no solo su marca, sino incluso sponsor y todo. Entonces me gusta ese lugar de una comiquería que tiene esa cosa que es algo muy difícil de replicar, que es como un carisma propio, ya sacándolo a Gerardo. Era un lugar como que yo lo descubrí así caminando, quiero entrar a ver qué hay ahí, ¿viste? Como una especie de... Claro. Como un carisma muy propio, que coincido que, bueno, hoy es muy difícil de emular y de conservar, porque es muy difícil heredar ese carisma de un lugar, ¿viste? Tal cual, sí. Pero bueno, me quedo con ganas como de decir, bueno, no sé, mencionabas Club del Cómic, creo que mencionaste Entelequia, ¿no? El circuito ese que era un medio recorrer por ahí, claro, ir a Capital y recorrer. Sin duda, me parece que Camelot tiene como esta cosa medio hasta sus finales, como muy épico, ¿viste? Como muy así, que hace mucho ruido. Claro. Pero si tuvieras que pensar vos, que lo decís en el libro también, las variables que llevan a la desaparición de Camelot, ¿cómo lo evaluarías? ¿Cómo lo evaluás? Y yo creo, y esto es un pensamiento mío, que no está en el libro, porque en el libro cuento lo que me contaron, o lo que pude deducir. Creo que Camelot desapareció porque se terminó una época también. Vos fijate que al momento que cierra Camelot es la época en que empieza a aparecer las películas de Marvel. Ya veníamos, faltaba poco para el estreno de Avengers, la primera. Ya estábamos teniendo un montón de cosas que había explotado y sigue explotando porque cada vez más todo lo que es el género fantástico, ¿no? Hablamos de Star Wars, superhéroes, de anime, ya no sé cuánta cantidad de series, películas hay, y hoy en día tenés estrenos en el cine, que antes no había. Antes no se estrenaba una película de anime en el cine y hoy le están dando el lugar. Pero en el momento en que Camelot cerró, me da la sensación de que pasó porque también había ya otros locales, había mucha competencia. Seguramente el tema de las importaciones pues no favorece, todo este material viene de afuera y es complicado a veces. Está explicado un poco eso en el libro. Sí. Creo que simplemente dejó de ser rentable, como dicen, ¿no? Dejó de ser rentable y bueno, ya está, la magia, pero se acabó ahí, ¿no? Claro. También cansancio, creo. Yo creo que el cansancio también favoreció eso. Creo que yo me llevo un retrato de Gerardo, que lo construís vos, que está bueno, que es con una intensidad lo vivió, ¿no? De esos años, que fueron como 15 años. Y se cierra con esa nota de él, que de verdad es como un saludo, ¿viste? Como, bueno, me cansé, necesito aire, y se va.
Entonces me parece Es increíble esa, sí, es increíble esa nota y me gustó dejarla escrita porque cuando uno la lee, la sensación es distinta que Claro. escucharla en YouTube. Esa nota la pueden encontrar en YouTube. Yo pude encontrar a los creadores y la verdad, bueno, tuve la suerte de encontrar a los creadores, me contaron la historia que es increíble, la tienen en el libro y me parece que al tenerlo por escrito es distinta la sensación, es muy distinta. Al leerlo le da tiempo uno a comprenderlo y leyendo todo el libro, a mí también me pasó, porque lo digo como escritor, pero como lector, me pasó de que efectivamente genera esa sensación, ¿no? Es como un saludo, como decís vos, es un bueno, hasta luego. Claro, hasta el fin. Claro. Porque aparte reconstruís muy bien toda su línea familiar, digamos, cómo ellos vienen trabajando sobre el mundo de las revistas, sí, claro, distribución, entonces hay como todo un perfil que empieza como a cerrarte distinto, que es solo un negocio random, hacia al azar, que pareciera que apareció, ¿no? Pero sí, me quedo con esta imagen tuya y si tuvieras que pensar en algún legado o en algún aporte que deja este tipo de comiquerías tan entrañables, ¿se puede replicar eso hoy? ¿Lo podés llegar a notar en algún otro lado? Por ahí te complico con la pregunta, pero digo, sí, uno piensa a veces que bueno, las cosas se van y no vienen más, no vuelven más, pero ¿es posible encontrar hoy en otras comiquerías? ¿Sos de ir a comiquerías hoy y buscar? ¿O te consumís más digital? No, la verdad que es más, te digo, que prácticamente no consumo, porque fue una época en la que yo consumía eso y después tuve un cambio de mentalidad y llegué a vender todo lo que tenía. No tengo ni un cómic hoy en día. Y lo que sí me gusta hacer es ir y batear, ir y encontrar algún cómic usado, aunque esté gastado o hecho pelota. Me gusta más comprar eso o algo sobre todo de los 80, los 90 que no haya leído, que ir y comprarme el tomo nuevo y tenerlo inmaculado, ¿no? Y es una pregunta difícil. Yo creo como muchos que hoy en día es complicado porque Camelot abarcaba de todo. Ese es el tema. Cuando yo me puse a posicionar el libro, me di cuenta de que podía ponerlo, podía ubicarlo en fanáticos del anime, en fanáticos de los superhéroes, en fanáticos de cómics europeos, en fanáticos de las cartas Magic. Es como que era demasiado lo que abarcaba, era mucho. Y hoy en día hay comiquerías que están geniales. Hoy en día es genial entrar a una comiquería, cada tanto entro, ¿no? Alguna comiquería a ver qué hay, pero es distinta la sensación. Da más la sensación de ser una librería como son estas cadenas de librerías que hay por todos lados, ¿no? Y Camelot era un descontrol, era como una cueva de las maravillas, ¿no? Porque estaba todo amontonado, estaba todo junto, parecía que se te caían las cosas encima. Había algo ahí que estaba pensado a propósito para que diera esa sensación, pero la verdad creo que sería difícil hoy tener un Camelot. Claro. No sé, lo veo complicado. No sé, me parece, pero desconozco cómo están hoy en día el resto de las comiquerías. No, claro, es tu opinión. No, me hiciste acordar, también es verdad que tenía mucho VHS cuando estamos hablando, ¿no? De cuando venían a lo sumo DVDs, ¿no? De los DVDs que era como lo más top que podías conseguir de series que acá no iban a llegar nunca vía cable y que bueno, por eso me parece que sí, es verdad, el 2010 es un momento también donde hay mucha descarga ya de material, los primeros scans, yo me acuerdo de los scans de cómics, ¿no? De afuera, que eran medio inhallables, eran cosas muy difíciles. No, tenés razón, sí. No, estoy pensando, pero digo, recuerdo sí ese momento que, como vos lo marcaste, como una especie de esta cueva con 1000 cosas, o sea, desde juguetes hasta... Era mucho, sí. Sí. No, eso, que era como una cosa muy, muy, muy intensa. Creo que la palabra que lo define el propio Gerardo y a su local era la dimensión de las cosas, de la escala, ¿no? A la cual querían llegar. Era dantesco, claro. La palabra correcta. Era encontrarse con anime, pero al lado tenías un Superman y después había
un Gremlin y también había un Tintín con un Asterix y era todo una cosa tremenda, era una mezcolanza. Tal cual. Bueno, no tengo muchas más preguntas, Gustavo. La verdad que el libro lo súper disfruté. Bueno, me alegro. Lo recomiendo muchísimo a los que son del mundo de la historieta. Yo creo que es un libro que hay que leerlo para discutirlo, para charlarlo, para todo. Son esos libros. Yo creo que un libro siempre es una invitación a hablar, ¿viste? Es un diálogo. Así que me parece que en ese sentido, desde el vamos, lo encarás como con un estilo que es como también invita a leer, digamos, no es sobrecargado ni es demasiado reverado. Sí. Me parece que eso también implicó una decisión, ¿no? Sí, busqué, a ver, no me considero nadie en particular, pero busqué que fuera fácil de leer, que no fuera complicado, que no fuera una de estas tesis con hipótesis y que estuviera todo argumentado. Viste que hay textos que son muy pesados de leer. Yo busqué, le di muchas vueltas, tuve muchos bocetos, le prestaba atención a cada párrafo, a cada línea, y siempre buscaba que hubiera como una lírica, ¿no? Al leerlo, que fuera como fácil de leer, para que también llegara a todo el mundo. Y es increíble porque lo ha comprado gente que no llegó a conocer nunca a Camelot, o que apenas fueron una vez. El otro día me lo compró un muchacho que lo conoció una sola vez, Camelot. Y digo, ¿por qué tanto interés? Es algo que no me logro responder, ¿no? ¿Por qué el interés ese por un lugar que ni siquiera llegó a conocer? Sí, yo creo, tiro una idea, ¿no? He charlado con gente de lo que es el retro gaming, ¿viste? De lo que es los 8 bits y los 16. Sí, y fabuloso. Yo diría que hay un retro cómic así, hay una mirada de los que ya tenemos unos 40, un poco más, que dicen, bueno, esto que decís vos, la red social, desapareció el blog, o levantaron la página, o se fue, bueno, lo reconstruyo, o desde mis memorias. Charlé con unos chicos de la revista Replays, una revista sobre retro gaming, la bárbara. Sí. Hay otros podcasts sobre el retro gaming. Me parece que acabo de terminar de leer también uno sobre manga en Argentina, que reconstruye la década del 90. Y bueno, ya vamos, 20 años del siglo XXI, entonces me parece que es un momento para poder mirar con cierta distancia también esos años. Y este libro me parece que diste en la tecla porque yo estoy seguro que se va a seguir vendiendo. Es un libro que cualquier tipo que surque una comiquería le va a llamar la atención. Así que... Sí, absolutamente, no me cabe la menor duda. Me alegro de que la gente se muestre interesada. Me pareció que era un momento ideal también para alargarlo. Tenía pensado hacer algo un poco más grande, pero tampoco es que había mucho más material. Entonces decidí por finalizar ya una versión completa, lo más completa posible, y largarlo en estos momentos de incertidumbre, y veo que a la gente le está gustando. Y lo que me gustaría también a mí es que esto siga, que la gente, porque en el libro, como bien decías vos, se mencionan muchas cosas, pero la información es inconclusa, porque no es cuestión que ya no esté en el libro, ¿no? En el libro se hace reseña, como bien decías, a Fantabaires, a las otras comiquerías. Entonces estaría genial que alguien continúe con esto y que se puedan hacer historias más completas de todos estos lugares, de una época. Mira, te cuento algo muy rápido, no quiero tampoco sacar tiempo. Vos venías hablando de la memoria. Yo fui colaborador radial de un programa que se emite en Concordia hace 30 años y el conductor tiene 80 años, ¿no? Es un señor de 80 años. Y él me pidió que busque un tema musical de un programa radial que de la década del 50 o del 60. Bueno, olvídate que lo podés encontrar, no existe. Entonces él dijo, al final tuve que recrearlo de lo que estaba en mi memoria. Él se acordaba de cómo era la cancioncita y tuvo que recrearlo en vivo en el programa radial, ¿no? Entonces es muy loco eso, porque está hablando de que hay cosas que no sobreviven, ¿no? Bueno, en otra época. Pero... No, pero yo creo que para mí el dato que dijiste fue genial. Tenemos como una confianza muy, muy ciega de que la web no se va a ir nunca y que todo lo que está ahí no se va.
Y eso es una falacia, o está mal encarado, porque sí se van algunas cosas, no te das cuenta que se fueron. Claro, nadie te avisa que no están más. Entonces me parece que ahí es donde el libro o los formatos más clásicos, más convencionales, logran lo que la digitalización a veces nos acostumbra, que es que hay de todo, ¿no? Miles y miles de gigas, pero se apagó el servidor y nos vimos, ¿viste? Chau. Claro, tal cual, sí. Por eso me gustó la idea que lo hayas decidido mantener en el libro y que yo lo pueda tener en mi biblioteca, comprar, prestar físicamente, ¿viste? Porque esto podría ser tranquilamente también una serie de posteos en Instagram o en una red social. Hubiera sido distinto, y yo creo que también la idea del libro se me ocurrió más que nada por el hecho de que la gente que iba a Camelot, como la gente que va a cualquier comiquería, ¿qué es lo que quiere llevarse? Algo físico, algo tangible, algo que no existe, como Camelot, que ya no existe, o de un dibujo animado, que son personajes que no existen en la vida real. Esto creo que lo vi en un documental de Netflix o de uno de esos que decían que el fanatismo se nutre de esto porque, a diferencia, por ejemplo, de alguien que le gusta el fútbol, que puede visitar la cancha, que puede ver a los jugadores y demás, no pasa lo mismo con la fantasía. Entonces, no te queda otra que, bueno, buscarte algo que pueda ser un cómic, un manga, una figura de acción, algo que te represente, como bien decías, algo físico que puedas colocar en la estantería o tenerlo a mano, ¿no? Así que bueno, esa es la idea, por eso surgió el libro. Sí, gran idea. Así, aplaudo y te felicito. Bueno, Gustavo, gracias. Te mando un saludo, la verdad te súper agradezco por el tiempo y por gracias a vos. El espacio. Y bueno, a los demás que están escuchando les voy a comentar el nombre, Gustavo Gabrieli. El libro se llama Camelot, épica de una comiquería, y la editorial Signos del Sur Editores. Lo consiguen, ¿dónde lo conseguimos? Sector 2814 seguro. ¿Y dónde más se puede conseguir? Tenemos, hay otro lugar más que lo tiene, que lo puede llegar a tener, que es Midgar, en la mítica Galería Apolo. Sí. Y están también, para aquellos que están en la zona oeste, en Ramos Mejía, se llama el Túnel del Cómic. Lo van a encontrar en una galería Naonis, van a encontrar ahí también los ejemplares. Bueno, y si no, dejamos algún link de contacto por si alguno te quiere contactar para comprarlo cuando posteamos. Sí. Perfecto, no hay problema. Bueno, Gustavo, te mando un abrazo y... Un gusto, gracias igualmente a vos. Nos estamos viendo. Chao. Gracias.